Las estrategias de desarrollo de un país serían imposibles de ejecutar a menos que se cuente con una Big Data que permita identificar cuáles son nuestras realidades, hacia dónde debe invertirse el dinero, dónde nos hemos estancado y cuáles estrategias pueden ayudarnos. Por eso hoy vamos a hablar del censo. ¿Pasaron por tu casa? Hoy todos los detalles a favor y en contra de este muy controvertido Censo Nacional de Población y Vivienda. Bienvenidos a Desclasificado. El 10º Censo Nacional de Población y Vivienda ha iniciado contra viento y marea en medio de una oposición política que realiza esfuerzos para boicotearlo con distintos argumentos. Los organizadores del censo centran su estrategia en pedir a la población colaborar. Sin embargo, el trabajo de campo iniciado el pasado jueves se enfrenta a más de un escollo. Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la población en República Dominicana estaba compuesta por 9.378.818 personas. Esta amplia base de datos permitió saber que en el país las mujeres técnicamente igualaban a los hombres, siendo 4.670.898 frente a 4.707.921 hombres, y que las provincias más pobres empeoraban en calidad de vida y cada vez estaban más vacías debido a la migración. Son solo algunos de los datos levantados en este censo realizado durante 6 días. Nos hemos pasado los últimos 12 años recibiendo a cuentagotas los datos que se supone arrojó este conteo nacional de población y vivienda, siendo que aún no se cuenta con un informe ejecutivo general. La data presentada, no obstante, ha permitido ver algunas realidades terribles que debieron ser tomadas en cuenta para políticas públicas de transformación de la sociedad. Algunas de ellas son: somos uno de los países con mayor tasa de embarazos en adolescentes, 90 por cada 1000. Esto casi duplica la media mundial, que es de 51 por cada 1000. El censo también confirmó la relación entre pobreza, desigualdad y maternidad. 61.4% de las adolescentes alguna vez embarazadas en el país pertenecía a los grupos de pobreza más extrema. A los jóvenes entre 20 y 24 años les costaba conseguir un empleo formal. El censo del 2010 también dejó claro que en 10 años 1 millón de menores de edad se convertirían en votantes y tendrían la capacidad de decidir las elecciones. Los datos arrojaron un número de 3.097.857 unidades de viviendas. La tabulación arrojó que gran número de esas viviendas eran paupérrimas, por lo que se estaba frente a un grave déficit habitacional. Ese déficit se calculó en 1.041.215 viviendas. Nosotros éramos una sociedad campesina, ahora somos una sociedad eminentemente urbana. El campo se ha quedado vacío. Otra cosa, la concentración urbanística en la capital y en las zonas, en las ciudades principales, como Santiago y Santo Domingo. Son cambios grandes. La imagen poblacional a nivel urbano también. La capital dominicana hace 20 años no era lo mismo que hoy día. O sea que hay muchos cambios. Aunque sobre cada aspecto crítico reflejado en estos datos se han realizado iniciativas, tanto la maternidad en adolescentes, el desempleo en la juventud, la falta de oportunidad y representación para las mujeres y el acceso a una vivienda digna siguen siendo un escollo hoy día. Mira, aquí se está realizando censo de 1920, 1935, 1950, 1960, 70, 81, 93... también 2002, 2010. Y todos, sin excepción, se pueden calificar como es positivo que se trate de recopilar datos sobre la población y sobre otras variables. Pero todos han sido un resultado negativo. Sobre todo el último censo.
La Oficina Nacional de Estadística, aunque no ha presentado un informe conclusivo del censo 2010, ofrece datos cíclicos que se originan mediante captación de información de las instituciones públicas como el Banco Central, Salud Pública, encuestas en hogar que se realizan anualmente, entre otros recursos, lo que ha permitido ver los cambios de la última década de manera más general, unos para bien, otros para mal. Yo siempre he propugnado que tanto los censos como las encuestas sean sometidos a una auditoría forense para ver la calidad de la información. Porque de acuerdo a la ley, y la única que está autorizada es la Oficina Nacional de Estadística, a recolectar, procesar, clasificar y difundir datos. Es, como ya acabo de decir, la Oficina Nacional de Estadística. Pero lamentablemente, la Oficina Nacional de Estadística no ha contado con el personal profesional, el personal idóneo, y la muestra más palpable es que en la administración anterior, una política fue quien asumió la dirección de ONU, sin saber de estadísticas. Veamos algunos de estos. Uno de los principales cambios ha sido el crecimiento poblacional. Hemos pasado de 894.665 personas que éramos en 1920, cuando se realizó un primer censo nacional, a más de 9.4 millones en el 2010. Cada vez que se hace un nuevo censo, se determina que el número de habitantes en el país incrementa. Entre 1920 y 1950 se agregaban al territorio más de 40.000 personas nuevas cada año. Entre 1950 y 1960 se agregaban al territorio 91.120 personas por año. En el 1950 se hizo un censo que se puso como la población económicamente activa, la población de igual o más de 6 años. Un escándalo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ningún niño puede estar trabajando y estar laborando a los 6 años. Ya para 1960 y 1970, esto subió a 102.164 personas más por año. En 1981 y 1993 se disparó el crecimiento humano a 149.372 personas más por año. Desde entonces comenzó a descender, pasando a 139.928 entre 1993 y 2002 y 108.712 entre 2002 al 2010. Nosotros solamente crecimos, como dije, en el 2010 en comparación al 2002, 883.000 personas. Pero en el anterior solamente llegamos a crecer 1.270.000 personas. O sea que vamos de capa caída, en picado, verticalmente en picado. Eso es imposible, porque nosotros éramos una población mayor. Si se pudiera decir, el caso de la emigración de dominicanos que se van al extranjero, pero nosotros tenemos que considerar también la inmigración. Ese crecimiento de la población analizado se asocia, entre otros factores, a una reducción de la mortalidad, y el descenso de los últimos se comienza a vincular al uso de métodos anticonceptivos. ¿Cómo es posible que una población mayor, que se supone que, aunque baje la tasa de crecimiento, como una población mayor, el crecimiento sea mayor? No es posible que pasemos, que es un problema serio que hay en República Dominicana, de 130.000 a menos de 110.000 por año. No importa, usted puede calcular las personas que han emigrado del exterior. Los 9 censos nacionales que se han realizado hasta ahora también arrojan de forma general una gran transformación urbana. No defiendo ningún partido, defiendo la necesidad país de tener estadísticas confiables para definir políticas confiables, sin importar el gobierno, sin importar la bandería política. Por sobre todo, concentración en la ciudad capital. En 1920, solo el 16.6% de la población residía en zonas urbanas, mientras el 83.4% vivía en el campo. Para el 2010, esta realidad cambió totalmente. Solo el 25.6% habitaba en el campo o zonas rurales y el 74.4% residía en las zonas urbanas.
En 1949 se estableció por ley que los censos se realicen cada 15 años. Sin embargo, la ley 318 era un arroz con mango en el que se buscaba levantar información sobre vivienda, población, agropecuaria, comercio, industrial, todo junto. Resultó inviable y obligó a una modificación en 1949 que establece censos cada 10 años con objetivos centrados en población y vivienda. Aunque se cuestiona el mal uso de estos datos para mejorar políticas de gobierno, no hay dudas de la importancia de los censos. Por lo que cuando regresemos, comparamos cuestionarios. ¿Son realmente inconstitucionales algunas de las preguntas?